Para acá, perdonen, perdonen. Sabrán, abro un paréntesis, sabrán que algunas de las facultades de la UNAM están en paro, incluyendo donde estoy yo, la Facultad de Ciencias Políticas. Me tuve que separar un ratito para estar atendiendo algunas cosas. Escuchaba a la distancia el programa cultural. Híjole, a mí cómo me gusta la música huasteca. Qué bonito, qué bonito. Lástima, me lo perdí, caray, me lo perdí, pero bueno, quedó grabado, así que después lo reviso con calmita. Muchísimas gracias. Sin mayor preámbulo, agradezco una vez más la oportunidad. Felicito al doctor Murueta por, ya lo decía Oscar, el comandante en jefe, nuestro comandante en jefe, por supuesto, ¿no? Creo que ha logrado un equipo muy unido, muy hermanado. Esta es la muestra. Hay compromiso por parte de cada uno de nosotros, por supuesto, por el compromiso que usted imprime en cada una de las actividades que echa a andar. Es emotivo, pues, ¿no? Es un gran ejemplo, doctor Murueta, así que muchísimas gracias Gracias, por la oportunidad. gracias, Juan. Muchas gracias. Dicho lo anterior, pues ahora sí, damos paso a la conferencia magistral que inaugura este, este quinto Congreso de Transformación Educativa y para mí es un gran gusto, en verdad, un gusto muy, muy grande que nos acompañe el profesor Hernando. ¿Dónde anda por acá el profesor Luis Hernando Amador? Ya lo había visto conectado hace ratito. Estoy seguro que ya andaba por ahí. Aquí estoy, doctor. Perfecto. Creo que ahí se vició algo del sonido, no sé qué sea. A ver, lo voy a bajar a mis bocinas, tal vez sea eso, perdónenme. Pues doctor Hernando, caray, como siempre, un gran gusto que nos acompañe y muchísimas gracias por aceptar la invitación a nombre del Consejo de Transformación Educativa. Pues le agradecemos muchísimo su presencia y el que esté dispuesto, ¿no? A regalar un poquito de su tiempo, de su experiencia académica, pues para generosamente brindarnos el evento con el que inauguramos este congreso. Voy a leer muy sintéticamente sus credenciales. La trayectoria del profesor es muy amplia. Por supuesto que que en las siguientes líneas que yo voy a dar lectura, o sea, es así, una cosa muy mínima del vasto recorrido que tiene en el mundo de la docencia, de la pedagogía y de la investigación el doctor Hernando, a quien le mando un abrazo muy, muy, muy grande, con muchísimo cariño y agradecimiento. Luis Hernando Amador Pineda, el título de su conferencia es Contextos emergentes en educación, apropiación del saber, la tecnología y la ciencia en territorio. Es doctor en educación por la Universidad de Salamanca, España. Es magíster en desarrollo educativo y social por la Universidad Pedagógica. Es licenciado en educación, historia y geografía por la Universidad de Caldas, Colombia. Su experiencia profesional y docente la ha desempeñado en diferentes entidades del sector privado y público. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad del Tolima y es director del Departamento de Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas del Instituto de Educación a Distancia de la misma universidad. Ha sido docente de posgrados en educación en universidades colombianas y figura como investigador junior de Colciencias. Actualmente también es coordinador de la Red de Posgrados en Educación y Ciencias Sociales. Hace parte también de la Red de Educación y Desarrollo Humano Nodo Tolima y de la Red Iberoamericana Educación, Complejidad y Nuevas Humanidades desde 2017. Es asesor y consultor pedagógico y curricular en el Instituto de Formación Docente de San Salvador, perteneciente a la Secretaría de Educación de Caldas. Ha publicado varios artículos en torno a estos temas. También ha participado en diversos congresos, tanto nacionales de Colombia como fuera de su país. Ha recibido reconocimientos y exaltaciones por su trabajo como docente e investigador, otorgados por el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. Otros más, es decir, otros reconocimientos más por la Gobernación y Asamblea del Tolima y diferentes entidades territoriales. Pues muchísimas gracias una vez más, querido doctor Luis Hernando Amador. Este espacio es de usted. Siéntase, por favor, como en casa. Lo escuchamos con mucha atención. De aquí a ¿le parece, como nos tardamos un poquito, le parece 6:10, más o menos, para después poder escuchar bueno, 6:10 tiempo de México, 7:10 tiempo Colombia, 7:10, 7:15, y después ya abrimos micrófonos para entablar un diálogo con usted y respetar las dinámicas que están establecidas en el programa. Muchísimas gracias, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, estimada comunidad académica. Muchas gracias a este quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa, Educación Creadora, Sociedad del Afecto y Paz Mundial. Bello, bello nombre que obviamente acoge el sentir de los seres que estamos haciendo escuela y que estamos haciendo educación. Permítame expresar un mensaje de agradecimiento y felicitación al doctor Omar de la Cruz Rosa López, compañero, amigo en el concepto, eh, transhumante en la academia, nómada aún en el construir conocimiento, pero afectuosamente en extrañezas y complicidades en el concepto. Doctor Omar, muchas gracias por considerar mi nombre para este evento, ¿cierto? Y, y espero poder conversar, versar sobre esto de la transformación educativa, que obviamente pues en términos de la segunda persona que intervino no logré tomar el nombre porque Oscar no, Neri. el doctor Oscar Oscar, Neri. el doctor Oscar expresó unas cosas bellísimas de entrada. Transformar. Quiere decir de que ya no es una formación, sino una transformación. Es más allá. No es ahí, es por encima, es por el otro lado, es trans, casi transportarnos a otro lugar del ser y la existencia, ¿cierto? Es transportarnos. Y él lo decía de una manera tan especial. Nos invitó inmediatamente con su intervención a pensar la tensión entre los conceptos. Nos invitó al encuentro de las relaciones. Nos invitó inmediatamente a las posibilidades. Nos hizo ver diferencias, nos hizo ver similitudes, pero también grandes movilidades, transformaciones educativas. Y eso nos coloca en una disyuntiva que invita inmediatamente al diálogo y a la significación desde los principios teóricos distintos. Transformación educativa desde el diálogo y la significación desde los principios teóricos distintos. Es decir, la teoría ha cruzado el umbral para colocarnos en otro lugar, situarnos en el tercer milenio, situarnos en la tercera década del siglo XXI, situarnos en el año 2025, una realidad histórica, una realidad temporal, una realidad epocal. Por eso esa intervención me encantó de decir la transformación. La transformación que obviamente no es la instrucción, sino la transformación de los mismos conceptos que discurren en la educación. Conceptos que quizás están en una mirada clásica o quizás están en una mirada contemporánea o aún más en miradas medievales. Entonces esa transformación que invita a este maestro gratamente la sitúa en palabras también
de nuestro maestro Rafael Lara Barragán en la institución, en la instalación de este evento, en la inauguración. Expresó: estamos en un momento de poder ser creadores y no solo usuarios, ¿cierto? Y eso implica una transformación de los sujetos que enfrentamos la educación en el tiempo histórico presente, en una nueva época, en un nuevo milenio, en un cambio epocal y en la tercera década del siglo XXI. Inauguración de talante, de voces fuertes, de llamados a la esperanza, de llamados a la utopía, de llamados a la posibilidad. Por eso mi intervención va a jugar en tránsito, en movimiento, en declive, pero también en emergencia, en decirles que la formación es una apuesta de conocimiento y humanidad. Por consiguiente, hay que transformar la educación en una gesta de conocimiento y humanidad. Primera tesis que expongo: una transformación en conocimiento, en gesta de conocimiento y humanidad. Porque es que la formación es una construcción permanente, es una construcción vital. La formación va más allá de lógicas espaciotemporales, va más allá de una lógica teórica o una lógica metodológica. Es una hechura del acontecimiento, es una hechura del proceso para afrontar la lógica de articulación ampliada en el contexto de realidad. Y obviamente aquí esas dos intervenciones iniciales, al igual que la del maestro Omar, nos colocó en apuesta. Es una construcción permanente más allá del espacio-tiempo. Va más allá, es una hechura como acontecimiento humano, de ese devenir histórico en que estamos enfrentados hoy, en una articulación, en una realidad. Estamos viviendo un tiempo presente, no estamos viviendo el tiempo pasado, no estamos viviendo el tiempo futuro, estamos viviendo un tiempo presente. Es un tiempo potencial, es un tiempo posible. Y entonces esa formación es en tiempos posibles, en tiempos del acontecer humano, en el tiempo del disfrute, del goce, ¿cierto? Y entonces ahí está esa primera tesis: gesta en conocimiento y humanidad. La segunda tesis está referida a la formación conocimiento en cuanto a apuesta, una apuesta en espiral, no en círculo concéntrico, en ir y volver al encuentro, no, en abrirse en múltiples formas, en una espiral que cambia la mirada. Es una creación como tejido, conocimiento como un tejido, como una interacción, como una integración, como una ruptura, como una conexión, como una desconexión de los sujetos que imaginan, que sueñan, que son posibles en el tiempo presente, que despliegan imaginaciones, sueños y generan otras cosas: conocimiento, saberes, prácticas, formas. Esto implica que ese concepto requiere una reconfiguración epistémica, ontológica, que deviene aprendizajes, que deviene reconocer la realidad
y reconfigurar otras comunidades de indagación. Claro. Temas, problemas, situaciones, aconteceres. Comprender, por ejemplo, lo que despliega hoy el contexto global. Cambio climático, cambio climático, cambio climático. Pero ¿será cambio o será la comprensión del fenómeno de la variabilidad climática? Es que entre el cambio climático y la variabilidad climática, entender que la variabilidad climática es de grandes lapsos temporales y de múltiples fenómenos. Entonces es fácil hablar del cambio climático, pero no entendemos la variabilidad por la hechura humana, por la movilidad del planeta Tierra en el universo, en los cambios y circunstancias que van dando a ese movimiento terráqueo otras situaciones y que obviamente esa degradación, esa superpoblación, ese consumismo exagerado ha llevado a que decir la culpa es nuestra, ¿cierto? Pero es entender que hay tiempos, acontecimientos, hechos que reconfiguran. Y entonces ese solo hecho de comprender el concepto de clima y de variabilidad climática al de cambio climático nos tendrá que entender otros fenómenos. Entonces, esa segunda apuesta de la formación y conocimiento hacia una nueva reconfiguración epistémica, qué conocimiento se produce al respecto, una mirada ontológica, esa mirada del sujeto en este tiempo histórico que se ha quedado en el consumo, en la depredación y que obviamente las agencias y los agenciamientos del poder están llevando a que sigamos consumiendo y que seamos pobres, sociedades pobres y empobrecidas frente a la ubicación terráquea hacia la interacción humana y hacia otras posibilidades. Tercera tesis. Hay que discernir este asunto de la formación, porque es que el señor Dos que intervino dijo transformación educativa, y es que la transformación implica, en términos del maestro Rafael Lara Barragán, poder ser creadores y no solo usuarios, ¿cierto? Creadores de nuestro devenir, de nuestro acontecimiento humano y de la posibilidad humana y de interacción con el hábitat, con el hábitat humano que implica volver sobre. Somos tierra y volvemos a ser tierra. Y en ese sentido, entender esa dinámica implica que hay que transformar la educación y saber qué enseñar. Enseñar la condición humana y enseñar la identidad planetaria en términos morinianos. Edgar Morán, ¿qué enseñar? Pero hay que no solo enseñar, sino comprender el momento histórico, comprender y actuar éticamente. Si comprendemos, actuamos en una civilidad planetaria. Cuarta apuesta para ese concepto de la transformación, porque fue el maestro en su inauguración. Tenemos que crear, no solo ser usuarios. Tenemos que transformarlos, esas gestas del poder y civilización. Eso implica que vamos a movilizar nuestros conocimientos desde las nociones, desde los conceptos, desde los valores, desde las ideas, desde los entornos, desde los acontecimientos. Y eso implica visiones, proacciones, estrategias, rupturas, conexiones, articulaciones, desde una triada cerebro, espíritu y piel. Cerebro, espíritu y piel. Conocimiento, pensamiento, sentimiento.
cerebro, espíritu y piel. Un sujeto implicado en la relación epistémica, en la comprensión conceptual, en la construcción teórica y metódica de vivir en esta sociedad mundo, en este planeta. Una apuesta que obviamente tiene que llevar a la investigación, la apuesta por la pregunta. ¿Cuáles son las preguntas del nuevo tiempo? ¿Cuáles son las rupturas epistémicas que necesito hilar? Y entonces esas rupturas están situadas en esa interpretación de este mundo moderno y contemporáneo. Estamos situados en la modernidad, contemporaneidad, y no nos desligamos y obviamente nos angustiamos en nuestro proyecto existencial y vital porque estamos implicados, pero no como sujetos pensantes, sintientes y actuantes. Esa interpretación del mundo moderno y contemporáneo desde distintas atalayas hermenéuticas, entendidas como nuevas coinets, nuevos lenguajes que se han situado, lenguajes que están metidos en la globalización, en la mundialización, en la internacionalización, en la planetarización. Y entonces obviamente nosotros nos desaforamos en el mundo del mercado, en el mundo del consumo y educamos para el consumo, no para la productividad humana, para los equilibrios, las isostasias entre el consumo, la producción y la distribución. Volvemos otra vez entonces a tensión hermenéutica entre lo moderno y lo contemporáneo. Esas distintas atalayas hermenéuticas entendidas como nuevos lenguajes, comunes y propios de las culturas de nuestros tiempos. Siglo XX permitió el ascenso del modelo económico a su máxima expresión. Y siglo XXI está en un desconcierto, no en el acierto, está en el desconcierto de la economía global, en el desconcierto del consumo, en el desconcierto de quién tiene el poder. Y entonces ahí está el gran desconcierto porque no tenemos el poder de las gobernanzas del siglo XX, frente a discursos y discursividades de democracia, de participación y autonomía. Entonces, esta mirada de prácticas académicas e intelectuales se ubican como horizontes analíticos. De ahí este gran congreso, este congreso internacional de transformación educativa, que desde el norte, desde el sur, desde el centro, desde el otro lugar, está leyendo. Y que obviamente como intelectuales nos permite un horizonte analítico, donde se hacen profusas lecturas, apelando al fenómeno de secularización, pero también sobre producción de producciones, ¿no? Y entonces la mirada colonial, la mirada decolonial, la mirada social, la mirada cultural, la mirada identitaria, la mirada espaciotemporal, pero también la mirada territorial. Entonces, estamos en este momento histórico en un desencanto, en una desilusión y en una pluralización intensa. Estamos ahí. Por eso este congreso nos dice transformación educativa. Y esa transformación educativa moviliza a grandes provocaciones
Permítame de situar aquí algunas de ellas. Provocaciones en torno en qué mundo y para qué mundo educamos. Educamos en un mundo donde se producen múltiples y acelerados cambios que afectan nuestras visiones de la ciencia, la tecnología, la economía, la política, la cultura. Eso es cierto, ¿no? La vivimos en el centro, la vivimos en el norte, la vivimos en el sur, la vivimos en la capital, la vivimos en la periferia, la vivimos en el contexto market, la vivimos en lo urbano, en lo rural, lo vivimos los campesinos, lo vivimos los indios, lo vivimos los afros. Perdemos las posibilidades de comprensión. Educamos en es como provocación en un mundo donde la capacidad de investigación, producción y uso inteligente de conocimiento es considerado como un factor determinante del desarrollo de los países y es base necesario de la tecnología. Leamos nuestros contextos. ¿Qué se investiga? ¿Qué investigamos los intelectuales de la educación? ¿Qué es lo que investigamos? ¿Qué producimos para desarrollar nuestros territorios? ¿Qué hace la universidad? ¿Qué hace la universalidad del conocimiento en los contextos, en los territorios afros, indígenas, campesinos, en poblaciones desplazadas, en acumulaciones de población en la ciudad, en los contextos margen? ¿Qué estamos investigando? Entonces, si investigamos, producimos conocimiento, pero también podemos producir tecnologías, cambios, transformaciones. Por eso esa palabra de Rafael, del doctor Rafael Lara en su inauguración, tenemos que poder ser creadores, creadores a partir de la investigación, creadores y no solo usuarios, como estamos hoy con nuestro celular, con nuestro Facebook o con nuestro canal de YouTube. Usuarios de ellos para que nos nutran y nosotros no creamos, ¿bien? ¿En qué mundo y para qué mundo educamos? Educamos en el discurso donde las personas y su diversidad constituyen la riqueza de un país y es patrimonio social y cultural. ¿Verdaderamente atendemos la diversidad o hacemos una unicidad educativa, educación igualitaria para todos y obviamente con necesidades y consideraciones contextuales diversas? Vamos ahí. ¿En qué mundo y para qué mundo educamos? Educamos en un mundo donde las posibilidades de vida dependen del acierto que tengamos en las relaciones con los demás y con la naturaleza. Exploraciones a cielo abierto. Peleamos con los demás. Estamos en confrontación permanente por la explotación del patrimonio ambiental, por explotación del agua, del aire, del alimento. Pero obviamente estamos haciendo exploraciones extractivistas de oro, níquel, cobalto y que obviamente carbón, sal, de manera desbordada. Y obviamente decimos, este planeta depende de nosotros, pero es que depende también no solo el planeta grande, el microcosmos en que estamos, cómo están las relaciones con el otro, con los contextos, con las comunidades. Y ahí la pista final de pedagogía de vanguardia. Esto es común, esto es comunitario, esto es territorio, esto es territorialidad. Entonces, educaciones y transformaciones educativas en contexto de realidad, en territorio. ¿En qué mundo educamos? En donde la información fluye permanentemente. Y obviamente nuestra educación es informática, es información, no producción de conocimiento, como es el llamado del maestro Rafael Lara. Poder ser creadores de conocimiento, ¿cierto? Y vaya, ¿en qué mundo y para qué mundo? Pues en un mundo donde se hace evidente
que la solución de la crisis se debe buscar creando y generando posibilidades. Hay que formar en justicia, hay que formar en solidaridades, en convivencias, en pluralismos, en tolerancias. Ya son los discursos hegemónicos del calentamiento global, son los discursos hegemónicos de la globalización, de la mundialización, de la internacionalización, son los discursos hegemónicos de la inteligencia artificial. Son los discursos hegemónicos inalcanzables de la inteligencia humana y de la inteligencia generativa y de la inteligencia ampliada. ¿En qué mundo entonces educamos? Donde es urgente desarrollar habilidades intelectuales y estrategias cognitivas. Hay que aprender cosas nuevas y por métodos nuevos. Implica que hay que aprender a lo propio, a lo territorial, a lo humano, a lo solidario, a lo común, a lo comunitario. Entonces tenemos que aprender cosas nuevas, aprender a comer bien y a vivir bien y a dormir bien, al summa causai, apostar a vivir juntos, como lo expresa Alan Turing. ¿Podemos vivir juntos a pesar de? Claro que podemos vivir juntos, pero para vivir juntos necesitamos interrelacionarnos en comprensiones plurales, diversas, incluyentes. Y obviamente, en este sentido, pues este es el resultado de un siglo XX, que fue un siglo corto en la humanidad, un siglo que se movió como la Torre de Babel, donde se fortaleció el capitalismo, se arrasó todo tipo de socialismo en el planeta, donde trajo consecuencias con sueños, ilusiones, utopías, donde obviamente terminaron en 1917 y obviamente con ese 11 de septiembre donde se planteó en el ataque a las Torres Gemelas que el poder económico es frágil y puede ser atacado desde cualquier frente. Entonces, esa fragilidad del modelo de desarrollo implica que es posible hacerlo de común unidad, de poder vivir juntos, de construir juntos, de interaccionar juntos, pero requiere de transformaciones educativas que transformen estas formas y modelos de hacer escuela y de hacer educación, donde el acontecer sea otro, donde el aula sea la diáspora de la vida, la diáspora del arte, la diáspora de la música, la diáspora de la política, la diáspora de la cultura, y donde vuelva el deporte, la música, el pensamiento a inundar el espíritu, el cuerpo y la piel de los ciudadanos. Por eso, este proceso en lectura que ha sido obviamente fuerte y que obviamente a finales del siglo XX nos la ubicaron con la tercera ola de Albert Torber, ¿cierto? Con Peter Drucker en la sociedad del conocimiento y la sociedad postcapitalista. Y hoy estamos con Mustafa Suleyman y Mitchell Baxkar con la ola que viene, tecnología y poder, ¿cierto? Es decir, visiones de futuro. Y en estas visiones de futura, en este texto, la ola que viene, tecnología y poder, nos colocan en unos lenguajes que son disruptivos, lenguajes que obviamente nos colocan en otras perspectivas, en perspectivas
nos colocan en ese angosto camino como la posibilidad de que la humanidad establezca un equilibrio entre la actitud receptiva y cerrada a la hora de contener las tecnologías. De la ola que viene y que obviamente trae resultados catastróficos o distópicos, ¿cierto? Ese angosto camino de la tecnología hoy. Escasamente nosotros estamos con el Facebook, estamos con el Instagram, estamos con el podcast y que obviamente es tan alejado de nosotros y en la comunidad educativa mucho más para acercarnos a una sociedad del conocimiento por donde fluye solamente información. En unos términos claves como amplificadores de la fragilidad, ¿cierto? En esta ola que viene de tecnología y poder, ¿cierto? Aplicaciones e impactos de las tecnologías de la ola que viene que sacudirán los ya frágiles cimientos del Estado-Nación. Esos cimientos del Estado-Nación que obviamente están manejados por la inteligencia artificial y el uso de las tecnologías. No solamente en estas nacientes democracias, sino en democracias instauradas a lo largo del siglo XX y que obviamente hay algunas maduras y otras que están en fragilidad en su construcción. Pero obviamente unos lenguajes en esta tercera ola o ola que viene, la tecnología del poder, de una biología sintética, que es la tendencia de las personas, sobre todo de las élites, a ignorar, infravalorar o rechazar las narrativas que consideran excesivamente negativas. Es una variante del sesgo optimista que tiñe la gran parte del debate sobre el futuro, sobre todo en los círculos tecnológicos. El futuro es tecnología y la tecnología es poder. Entonces esa ola que viene de tecnología y poder nos coloca en otro tema clave, que es el dilema. Es esa creciente probabilidad de que tanto las nuevas tecnologías como la ausencia de estas pueda conducir a resultados catastróficos, distópicos o en determinado momento distópicos y catastróficos. Y obviamente esto implica otros pactos, otras maneras, que obviamente han cruzado sobre el pensamiento simbólico, los nuevos agentes de socialización a través de la mediación tecnológica y ubicados con la imagen, otras formas de pensar, inteligencia generativa, otros estilos de vida, individualización, ¿cierto? Como estas tecnologías y el poder de esas tecnologías en la ola que viene nos colocan a unos estilos de vida individual, solitario, conmigo mismo, no con el otro. Y entonces la educación instrumentalizando, estimado Jaime, instrumentalizando para el uso del computador, de la pantalla y no del cuerpo, de la mente y del espíritu. Cambia el discurso. En este mismo sentido, pues estamos en términos derridianos en este siglo XXI, en deconstrucciones, en reconstrucciones y construcciones. En términos de metáfora, la apertura de este evento internacional con ese baile, con ese ritmo, con esa voz, con esa tonalidad que lo hizo ese grupo, con ese compás, con esa afinación y con esa intelectualidad motriz, corpórea, armónica, que obviamente se expresó en coordinación, en colores, en ritmo,
Bellísimo, ¿no? Derrida se hizo presente en esta transformación educativa que obviamente convoca este Congreso Internacional. Y esa deconstrucción implica romper la exclusión entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Hay que volver a Paulo Freire, a las herramientas, al trabajo, a la comunidad. ¿Qué está ocurriendo con nuestros grupos? Entonces hay que volver en términos de las bananeras en el Brasil, ¿cierto? A dialogar con el otro y enseñar con el asadón, a entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces las tecnologías y el poder hoy es para producir otras tecnologías, la creación de otras maneras, otras formas. Y el maestro sigue siendo válido. Donde hay un maestro hay un faro. Donde hay un maestro está la luz. Donde hay un maestro hay una posibilidad. Donde hay un maestro hay utopía, hay horizonte, hay camino. Y por consiguiente, la transformación no es de las tecnologías, es del sujeto maestro, de un maestro para los nuevos tiempos, que necesitará hacer uso de esa tecnología, sí, pero obviamente no domesticar en la tecnología ni instrumentar en la tecnología, sino dar posibilidades al intelecto, a la inteligencia humana, con inteligencias generativas e inteligencias ampliadas, no con inteligencias artificiales. Entonces, romper esa exclusión entre el trabajo manual y el trabajo intelectual está ahí, hay que saber llegar, hay que hacer un conocimiento más íntegro, más integral a la vida, más cercano a la aromática construida en la casa, a tomar el café de nuestra montaña, a consumir las frutas, los frutos de la tierra y entender la tierra como la vida y la posibilidad. Pero obviamente la escuela a meterle ciencia, que es lo que contiene la fruta, el alimento para la vida, para nutrir el cuerpo, pero también nutrir el espíritu y ser posible. Romper la exclusión hacia una creación de lenguajes propios. Estamos en un siglo nuevo, en una nueva época donde hay interculturalismos, donde aflorece el otro, se reconoce el otro. En términos de Melis, de un extraño a un cómplice, hay nuevas complicidades de identidades, de juegos, de bailes, de disfrutes. Por ello, es necesario el encuentro entre estos individuos que están solitarios, muy bien Claudia Albarán, en autogestión, gesta, creación. Gestión no es hacer cosas, gestión es creación, es pensamiento, es otra cosa. Porque dice, ay, qué buena gestión hizo, como pintó la escuela. El problema no es pintar la escuela, es crear la escuela con la imaginación de sus actores, de hacerla habitable, transitar el hábitat por la escuela. Entonces, escuelas abiertas, aulas expandidas, aulas amplias, no importa que sean pequeños cuartos de 2x2, ¿cierto? Pero hay que hacerlas grandes con los maestros que crean, que imaginan y que sienten. Implica una opción ética. Claro, esto hay que trabajarlo desde una acción ética, la vida primero, la dignidad de las personas, ¿cierto? Con una política de transformación, una opción ética y educativa y política de transformación. Si el maestro no es ético, si no dignifica la vida, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? No es aportar la teoría, es comprender esa episteme en el territorio, en el lugar, no lugar, en el otro lugar, ¿cierto? Es una actuación intencionada de corte educativo formativo. Hay que formar en ciudadanía, en interacción con el otro, en la construcción de poderes de lo colectivo como organización, como compromiso con la calidad de la existencia, ¿cierto? Con el otro construyendo. No podemos permitirnos más el daño de la casa común, de la casa grande, porque no nos entendemos, porque no nos comprendemos. Y obviamente esto implica ejes de socialización, saber, conocimiento, pedagogía.
La pedagogía es el asunto de la formación y la formación no es disciplinar ni es teórica. La formación es de la vida, en la vida y con la vida, ¿cierto? Por eso la pedagogía vagabundea por todos los lugares. La gente se forma a pesar de cualquier lugar. ¿Sí o no, maestro Jaime? La pedagogía es vagabunda. Y entonces por eso necesitamos ser vagabundos. Transitamos por el conocimiento, por la ciencia, por la tecnología, por los saberes, por los mitos, por los ritos. ¡Qué belleza! Es que la pedagogía es maravillosa desde los ancestros, pero también hoy desde los grandes ilustrados del siglo XX. Muchas gracias. En este sentido, es descubrirnos en esa tarea humana de formarnos como individuos diferentes, como sujetos, comprendernos a sí mismo y como actores de nuestro propio despliegue en el mundo. Es que hay que educar con todo y como lo planteó Juan Amenos Camelia. Hay que ser creativo, ¿cierto? Educar en el cuerpo, la mente, el espíritu. Por eso los teóricos de las inteligencias múltiples dicen que hay que educar las inteligencias múltiples. Claro, es que hay que transformar la educación, que nos quedamos repitiendo los estatutos teóricos, pero la vida, ¿dónde la dejamos? Uno siente, vive y actúa. Por ello, ¿Qué pasa? construcción, interconexión permanente. Es más allá, es pasar del orden al desorden, a la organización, a una emergencia que se evidencia. Es un engrama, es un desarrollo del pensamiento que recaba, que emerge, que piensa, que da paso, que permite el tránsito. Esa es la educación que nos permite dar los pasos de la vida, que nos pide arrojarnos al mundo, ¿cierto? Entonces, como ciudadanos, como personas libres y posibles. Por eso, formación potente, investigación con fuerza, organización comunal, comunitaria, prácticas pedagógicas con proyectos, con culturas escolares nuevas, con formas de participación, con esa relación de la escuela con el contexto cultural y una docencia universitaria vital, que esté ligada a la vida, no ligada al discurso teórico, ni a la repetición, ni a la transformación. Permitan la pregunta. Volvamos a los clásicos. Pienso, luego existo, ¿cierto? Y entonces, si pienso, existo, bueno, y luego existo. Qué lógicas tan impresionantes si vienen desde los orígenes de la humanidad, pero hoy, ¿será que pensamos si existimos o repetimos? Listo, qué bien. Les invito a mirar para ir cerrando un poco a ese baile, ¿no? Mira, esto es un baile. Es un entramado de pensar complejo. Es un trayecto, es un método. No le estoy diciendo la metodología, ¿cierto? El método es propio, es de cada quien. No hay que decirle cómo, pero usted tiene que crear, tiene que bailar. Entonces tiene que coger el ritmo, escuchar la canción, el tono, darle color, movimiento. Es el baile como metáfora en pedagogía de vanguardia. Mira qué bonito ese elemento. Y lo presentó este evento en su apertura. El baile en diferentes maneras. A nadie le importa si no puedes bailar bien. Levántate y baila. Los grandes bailadores son muy buenos por su pasión. Marta Grant, ¿no? Bellísimo el mensaje. En este sentido, no quiero gente que quiera bailar. Quiero gente que tenga que bailar. George Balanchine, ¿cierto? ¿Queremos bailar, colegas? No, es que estamos en el siglo XXI. Es que la inteligencia artificial me ha desplazado. No. ¿Quiere bailar? Bailemos. Cojamos el ritmo. Mientras bailo, no puedo juzgar. Estamos muy dedicados al calentamiento global, ¿cierto? Estamos muy dedicados
al robo de Odebrecht en Colombia, por ejemplo, a los robos de la salud, a los nada, ya. No puedo juzgar, leamos y comprendamos y hagamos decisiones políticas, actuar políticamente con educación transformadora. No puedo separarme de la vida, solo puedo estar alegre y entero. Es por ello que bailo, ¿cierto? Hay que bailar, tenemos que bailar. Y nos tocó bailar en la escuela, derruida por las tecnologías hoy, muy bonitas con la inteligencia artificial, pero ausentes del sentir humano, de los niños con sus voces, con sus gritos, con sus juegos. Hay que desparametralizarlos, hay que construir otras maneras y no estoy diciendo que no a la tecnología, otras maneras nuevas, creadoras. No, tenemos que crear las otras maneras y no solamente ser usuarios. Lo dijo el maestro Rafael Lara y no lo copié, se lo escuché y lo dijo en un tono, con una tonalidad musical. Qué bello, ¿no? Con música la cosa suena distinto, ¿cierto? Los que bailan son considerados locos porque no pueden escuchar la música, ¿no? Uno se enloquece cuando baila, ¿no? Leamos y bailemos. Estas dos diversiones no harán du canalle al baile. Voltaire. Excelente, qué lindo, ¿no? Cuando bailas, tu propósito no es llegar a cierto lugar del suelo, es disfrutar cada paso que das. Qué bella imagen, ¿no? De ritmo, movimiento, color, tonalidad, mirada, sensualidad, acogida. El baile es moverse con la música sin pisar los pies de alguien. Muy parecido a la vida, ¿no? Es sin pisar al otro, es emancipando al otro, transformando al otro. Transformación educativa, dice este congreso. Pero bueno, la vida cambia todo tiempo, hay que bailar. Pero miremos otra metáfora. No solamente bailemos, hagamos parte de la orquesta. Cada quien tiene su función, cada quien tiene su manera, ¿cierto? La orquesta como metáfora de vida y metáfora de la transformación educativa. Por eso no hay nada nuevo. Es comprender el momento histórico y darle la acción. Es que la vanguardia es la innovación pedagógica. Hay que innovar. Ay, Dios mío, la Edad Media innovó con, con, el, con el liceo, con el ágora, ¿cierto? Y nos enseñó al silencio, innovaron con la meditación. ¡Ah! Bellísimo. Hoy en la escuela no se medita, no se respira, no se siente. Estamos atiborrados de cosas. Perdemos la posibilidad. Entonces, obviamente, esa vanguardia es innovación, lo nuevo pedagógicamente. Hay que crear cosas nuevas. No solamente ser usuarios, qué pena que relieve, pero es que me encantó la manera como lo expresó el doctor Rafael Lara, ¿cierto? No solamente seamos usuarios, no, ahí le llegó la máquina para que la trabajen. No, 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 innove. Entonces recuerdo la otra vez cuando llegaron los computadores, yo fui en la década del 80, nos llegaron los computadores y a los muchachos inquietos por mirar qué tenía el computador, pero cuando ya metimos el computador, ellos eran felices metiéndose en el computador. Claro, pero el maestro no sabía manejar el computador y ellos lo manejaron inmediatamente. Entonces los estudiantes se volvieron maestros de los se volvieron maestros a los maestros. Profe, aquí le enseño, mire lo rico. Y entonces listo, recuerde que nosotros andábamos con un mapamundi, con un planisferio y era grandísimo. Y ellos en la pantalla y volaban con esos programas. Dios mío, qué belleza. Innovar, lo nuevo llega, pero no puedo instrumentalizar, porque ya cuando damos tanto uso, pierde el interés, el gusto, la motivación. Esos desafíos actuales, entonces, nos llevan a habilidades críticas. Tenemos que aprender a criticarnos también nosotros, pero no es como decirle qué color de pelo feo tienes hoy, no, ni a bolear el pelo al otro, no. Es leer y comprender qué está ocurriendo en el aula, ¿cierto? Es un compromiso continuo con lo nuevo, pero lo nuevo es que a ver qué es lo nuevo, no, lo nuevo es saludar, lo nuevo es conversar,
lo nuevo es jugar, lo nuevo es bailar, lo nuevo es hacer parte de la orquesta, ¿cierto? Transformaciones pedagógicas que ya las hemos vivido, Montessori, ¿no? Mira, principios del siglo XX. La metodología Walford, miradas impresionantes. La Reggio Emilia, ¿cierto? Como experiencias que obviamente si las miramos en detalle hoy es qué es lo nuevo, qué me aporta y qué puedo transfigurar. Modelos pedagógicos en tendencia, pues claro, esto ya lo hemos leído varias veces, ¿cierto? Aprendizaje basados en proyectos, ¿cierto? Aprendizaje personalizado. Es que no todos aprendemos al mismo ritmo de la misma manera. Un aula invertida, pues claro, esa sección del Philip Classroom, ¿no? La gamificación, claro que para unos maestros es difícil, pues claro, hagamos elementos formativos y educativos que permitan que el maestro se acerque a esas otras maneras. Y entonces esos modelos en pendencia van hacia otro lugar. Innovaciones nuevas. Hoy tenemos el reto, inteligencia artificial, sí o no. Sí, pero no así, ¿cierto? Ya, inteligencia artificial, sí, pero no así. Bueno, realidad ampliada, realidad extendida, ¿cierto? Plataformas digitales, es que la gente hoy está metida en ello, el modelo de producción está metido en ello, entonces hay que implicarlos a ello, pero sin alejarnos del sentido de la formación. Obviamente, pues el informe de Pedagogía e Innovación del 2024, pues destacó programas, ¿cierto? Como el de Pedagogías de la Paz de diferentes países, de pedagogías en torno a la acción climática, el aprendizaje de la inteligencia generativa y la, y la inteligencia para jóvenes, la inteligencia artificial para jóvenes, con experiencias pues fabulosas a nivel planetario, pero obviamente son pedagogías emergentes. ¿Qué estoy diciendo yo? Hacia una educación transformadora y humana, que fue con la que empecé, y que ese futuro se construye en el aula. El aula es una necesidad ineludible. Que el maestro, es el mismo maestro, ¿no? Es otro maestro. Ah, cronológicamente, con experiencia acumulada, sí, pero es el maestro, donde hay maestro hay posibilidad, vuelvo y repito. Pero ¿qué tal la máquina? No, es que la máquina no siente. Necesitamos maestros, no importa que tengamos experiencias acumuladas, pero la escucha, las otras maneras, pero también se nos vino encima el camino híbrido, ¿cierto? Tocó esta mediación. El maestro Omar de la Rosa hace 3 años nos encontramos en Villavicencio, Colombia, conversando cercanamente, pero al año nos volvimos a encontrar y hoy luego nos vemos nuevamente. Estamos cercanos, pero lejanos en distancia, ¿cierto? Pero hoy esa es la realidad del mundo, hoy. Entonces, hibridación como proceso. Y eso implica otros centros y otras periferias. Los policentros, ¿cierto? Si ubicamos a México, si ubicamos la Argentina, si ubicamos nuestro Chile grande, nuestra Bolivia, nuestro Ecuador, ¿cierto? Estamos hablando de policentros, de territorios, de tejidos distintos. Vemos cómo las comunidades afro, las comunidades indígenas, las comunidades de contexto margen se han entrelazado con nosotros. Y entonces nos decían, por Dios, inteligencia artificial sí, desarrollo de funciones ejecutivas sí, no, pero ¿cómo las comprensiones? Entonces nos decía, si el niño se amarra los zapatos, está en un proceso de maduración biológica de tal cosa, pero no entendíamos que los arhuacos en Colombia caminan sin zapatos. Entonces, cuando se van a amarrar los cordones, es darnos cuenta que hay otras potencialidades que tienen los sujetos. Por eso, centros, periferias, policentros, territorios, tejidos. Estimados colegas, muchas gracias. ¡Bravo! Bravo. Perdón que no, ¡Bravísimo! perdón que no prendía mi micrófono. Estaba ¡Bravísimo! ahí intentando que mi niño le bajara el televisor. Muchas gracias. Temía que se emitieran ahí sonidos ajenos. Bravísimo, en verdad. Muy bien. Genial, estimado Hernando. Todo, te tengo miedo de que cualquier cosa que yo vaya a decir. No,
sin miedo, o sea, queda con alegría, obnubilada con disfrute, con por la goce. magnífica disertación que acabas de hacer, querido Hernando. Solo diré que me quedo con algunas ideas muy arraigadas. Regresar al profesor transformador, regresar a Freire, decías, pertinente. Pertinente esta afirmación, ¿no? Claro, por supuesto. Hablabas de la formación en donde somos actores de nuestro propio despliegue. Escuelas ampliadas, a pesar de que tengan espacios de dos por dos. Idea magnífica, ¿no? Y, por supuesto, toda esta alegoría que haces del baile, yo me quedo o sea, yo puse en cuatro palabras, el baile de la transformación. Conforme iba viendo, ¿no? Y te iba escuchando, está creando el baile de la transformación, Hernando, ¿no? Hay que aprender a bailarlo, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias. Yo no digo más, quiero que sea el momento para la conversa, que dialoguen, pregunten, comenten, entremos, que circule la palabra, ¿no? Por favor. Entonces, los micrófonos están a su disposición. Y yo quiero hablar, por favor. Adelante, por favor, Jaime, por Quiero favor. decir que los Buenos Aires de Argentina inspiram-me a poder estar acá e viver esta poesia, este banquete de bom gosto e de beleza, esta magistral aula, clase, charla, este, este hablar del corazón, que es la verdadera intención de la educación transformadora. Transformar nuestra manera de ver, de mirar, nos actualizar, es lo que recebimos del profesor doctor Luis Hernando, que se hace nuestro amigo por los próximos 30 años. Entonces, es algo sublime, algo, ya hablé, comovente. Gracias, Luis Fernando, y gracias, Marco Murueta, e toda sua equipe que trabalharam tanto para isso. Foi magnífico, magnífico. Gracias. Sí, hay una mano levantada de Víctor Germán. Nada más quisiera, hay felicitaciones en Facebook. Nelly Banda dice es de reconocer el manejo del lenguaje del ponente, de sus saberes, pero sobre todo de la acción que requiere la transformación educativa, ¿no? Sí, claro. Dice, no, se están colando mensajes que nada tiene que ver. Bueno, nunca faltan los maldosos. Lo bueno que es por Facebook, así que los podemos ignorar. Entonces, adelante, Víctor, por favor, tienes una inquietud ahí atorada en la garganta, por favor. No, al contrario, no tanto una inquietud, sino primero esta visión amplia que nos has puesto, Hernando. Y yo creo que acá, yo lo que rescato de interesante es retomar lo humano de la educación, ¿no? Y cosas que ya se han dicho, que se recupera tanto desde el punto de vista de la pedagogía como del humanismo, incluso del buen vivir que van con este sentido humano finalmente. Y me parece interesante porque esa contracorriente ahorita, por un lado, donde nos arrastra la tecnología, ¿no? Todo es IA, todo es tecnología, y al final queda la pedagogía, y al final queda el aspecto humano de recuperar este sentido que debe tener la educación, que es el de transformación, ¿no? Y de una transformación comprometida porque estamos ante situaciones que es importante tomar ya esta postura de transformación comprometida, porque el mundo nos estamos ante una crisis tan tremenda que tenemos que tomar acción, que no solamente consta en la reflexión, sino en la acción. Tenemos todos los elementos y solamente pues lo podemos hacer entre todos.
Y creo que algo que también me parece fundamental y tema de este congreso, que es precisamente también sobre lo afectivo, ¿no? O sea, recuperar ante tanta violencia, ante tanta guerra, me parece incluso importante decir lo afectivo por delante, ¿no? El estar reunidos no solamente para hacer frente a todas esas situaciones, sino sobre lo afectivo que considero importante, y desde esta visión podemos integrar, pues no solamente en la parte de la ciencia o de la pedagogía, sino también la parte artística, ¿no? Que va desde el baile. O sea, también me gustó mucho esta visión de darle este sentido humano. Entonces mi pregunta, Hernando, Amador, efectivamente tú nos has planteado, y es algo que nosotros también hemos reflexionado sobre un grupo que trabajamos que se llama Ecosistemas Educativos, precisamente donde vemos todo es un ecosistema educativo, ¿no? Todo, el mundo, el planeta, nosotros, la especie, y creo que este elemento que hemos considerado para no ver solamente una solución parcial, eh, la cuestión nos hemos planteado para comprender y transformar está sobre un eje que es la complejidad. O sea, es complejo. Y me gustaría saber cuál es a partir de la complejidad, cómo empezaríamos a proponer nuevos escenarios, nuevas formas flexibles que atiendan a necesidades específicas, viendo lo general, lo tecnológico, la educación o lo cultural. Eh, ¿Cuál es tu visión, puesto que esto es muy complejo y puede ser, bueno, ¿y cómo le hago, no? Ante tantos elementos para repensar una nueva educación. Maestro Víctor Germán Sánchez, qué pena no haber escrito el nombre allí porque decía Sala y no le pude captar su nombre, pero obviamente cuando planteó su intervención habló de la transformación y es la formación hoy, no aquella que fuimos formados, es otra. Y obviamente hoy en términos de complejidad, ¿cierto? Hemos pasado por la teoría sistémica, ¿cierto? Esto es un sistema de sistemas. Y ese sistema de sistemas necesita ser comprendido, porque ni siquiera parece que la educación fuera lineal. Entonces ahí hay una acción de la configuración moderna de la escuela y de la educación a una escuela abierta, crítica y compleja, ¿cierto? Es más, a una escuela abierta, sistémica, crítica y compleja, que es la realidad que estamos viviendo. Es que quién diría hoy que el desarrollo tecnológico nos iba a hacer comprender esto de la teoría de los sistemas, porque la misma tecnología nos crea otras maneras y nos lleva a otras formas sin perder la condición humana. Y esa condición humana es la que hay que entenderla como sistema único, múltiple y complejo, interrelacionado, y que obviamente se desconfigura y configura a partir del hecho educativo, digámoslo, la vida misma. El sistema se genera y se desconfigura por desconocimiento de sí mismo. Si no entendemos qué consumimos, pues obviamente afectamos el sistema y no nos damos cuenta y el sistema se agota hasta que obviamente nos transformamos. Ahí hay una acción potentísima para la educación hoy. Por eso en Edgar Morin, pues lo cito porque obviamente me ha acercado a sus lecturas y comprensiones, ¿cierto? En lectura de la unidad sistémica, múltiple y compleja, para entender ese tejido de relaciones. Y ese tejido de relaciones es el que tiene que hacer la escuela. Entonces tiene que hacer la conciencia, tecnología e innovación, pero no solamente describiendo que somos un sistema óseo. ¿Para qué sirve el sistema óseo? ¿Cierto? Para tener el otro sistema y los otros sistemas. Pero obviamente necesita un sistema neuronal que comprenda qué consume. Y obviamente ese consumo, pues obviamente es bioquímico,
que reconfigure acá nuestro propio sistema. Es una cosa complejísima, estimado Víctor, y que obviamente pues hay que acercarlo con ciencia y tecnología. Por eso una de las finalidades educativas, y que obviamente está en el sistema ecuatoriano, está en el sistema peruano, en el sistema mexicano, es que el maestro llega al aula con los conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos más avanzados. Y empezamos. ¿Con qué conocimientos avanzados llegamos al aula? ¿Cierto? Ni siquiera comprendemos la acción lineal, ¿cierto? No entendemos ni el cronos ni el kairos, que es lo que está ocurriendo hoy. Entonces, por eso decimos calentamiento global, y ya dijeron que era calentamiento global, y nosotros repetimos calentamiento global cuando es un sistema de variabilidades climáticas por múltiples condicionantes. Entonces, el sistema global está afectado. Bueno, si está afectado el sistema global, es que el sistema humano también está afectado, está condicionado, sometido al sistema. Y entonces es ahí donde está el meollo educativo. Entonces, ¿qué digo yo? Contexto, entorno del contexto, tejido del contexto. 3 elementos. Claro, si no entendemos el contexto, es que estamos situados, que este fenómeno se comprende una cosa aquí en Colombia y otra cosa en México, ¿cierto? Las democracias participativas. Contexto, pero ¿cuáles son los entornos? Es que Colombia apenas acaba de tener un gobierno progresista, ¿cierto? Y que hoy, pero no hay progresista, es un acceso al poder económico y la gobernanza económica, y que obviamente tiene esas distopías y utopías para manejar una población con un sistema de pobreza de un 20% en su población. Entonces, el problema es la pobreza. El problema es la pobreza, o el problema es la planificación de esa pobreza. Entonces, mire que es sistémico el proceso. Y si lo leemos más profundo, es muy complejo. Hay que entender su tejido. Es que la pobreza en Colombia es estructural, no coyuntural ni el periodo de gobierno. Viene desde el periodo histórico. Entonces, esa pobreza implica de que nosotros somos ricos por ubicación geográfica, por ubicación astronómica, estamos en la zona tórrida, tenemos múltiples climas, estamos con el cielo abierto. Cuando digo eso en cielo abierto es que tenemos las múltiples posibilidades, pero eso no lo entendemos los colombianos. Entonces nuestras educaciones están reducidas y el sistema interesa que estemos reducidos. Y entonces las universidades tenemos que formarnos avanzadamente. Cuando digo formar avanzadamente es que esas cabezas estén bien puestas y no colocadas ahí. Y la educación superior es para transformar esa educación superior. Estimado Víctor, esto es sistémico y es un tejido de relación. Entonces, si la escuela, cuando hablo de la escuela aquí es en todo el sentido, si no transforma sus prácticas, si no hace transformación epistémica, no epistemológica, es comprender qué es lo que está sucediendo, pues vamos a decir que el culpable es el gobernante de turno. No, es el modelo de desarrollo en que estamos incrustados, que somos depredadores y que necesitan que aún ese 20% de la población en Colombia esté en pobreza, y en pobreza extrema. Maestro. Sí, efectivamente, yo creo que el enfoque sistémico nos permite poder integrar muchos elementos del cuerpo humano sistémico, la educación, el sistema político, etcétera. Todos estos elementos nos permiten entender la complejidad por las interrelaciones y codependencias de todos los sistemas que podremos ver. En nuestro enfoque ecosistémico agregamos la categoría ecos o oikos, que es la casa, que se lo aplicamos al sistema. Y casa para nosotros es un espacio para el cuidado, tanto puede ser el espacio personal, el espacio social, mi universidad, mi país, y es lo que para nosotros, el darle el sentido del oikos, nos da territorio, nos da ubicación, Muy incluso bien. personal, como el cuidado, como un elemento fundamental para el cuidado de los sistemas, ¿no? Y en esto puede entrar pues, todo, ¿no? La creatividad, la afectividad, y son espacios tanto subjetivos como objetivos. Y creo que eh,
es lo que hemos aportado nosotros en lo sistémico, ante integrarle otra categoría que nos permita dar sentido. Creo que con todo lo que usted ha expuesto coincidimos mucho en esta visión, ¿no? Y creo que también hay otra cosa, en la cuestión de que pues hay también tensiones entre los sistemas y que también tenemos que entender que tenemos que hacer frente, ¿no? Porque no todo es armonioso y hay cosas contradictorias y cómo enfrentar también a través precisamente de la escucha y de la argumentación, de decirlo, pero también resolver cuestiones que son críticas. También incluimos como parte fundamental en esta comprensión la, la, pues la dialéctica, ¿no? El cómo poder resolver. Pero creo que de todo lo que esté ha expuesto, me parece que integra todo este gran reto y que solamente lo podemos realizar entre todos, o sea, como lo que se plantea Levi en la inteligencia colectiva. Nuestras inteligencias son más que la suma de nuestras inteligencias. La nueva inteligencia, que es lo que estamos aquí trabajando, ¿no? Pues realmente nomás es para felicitarlo, me hizo todo un panorama completo muy importante como un reto de qué debe ser la educación para la transformación, pues, de la educación de nuestro país y del mundo. Pues muchas gracias, lo felicito por su presentación. A usted, maestro Víctor Germán Sánchez, muy amable, muchas gracias. De corazón, muchas gracias. Pues se está llevando las palmas, doctor Hernando. Vea los mensajes en Zoom. No quiero leerles para no ser repetitivo, por supuesto, pero ahí los pueden ver todos. Hay muchas felicitaciones y coincidencias con su exposición. Hay tres manos. Está Ángela, está Sala uno que por la imagen es Oscar Hernández, y Claudia Álvarez. ¿Le parece, querido doctor Hernando, si escuchamos a Ángela y a Oscar? Con mucho Vamos, gusto. vamos a sus comentarios y regresamos con Claudia y pues vamos viendo qué más resulta. Muchas gracias. Ángela, por favor. Doctor Hernando, gracias por su presentación, muy rica, muy instigante. Y quiero empezar, mis comentarios son comentarios, les diciendo que hoy en Brasil es el Día del Profesor y de la Profesora. Y este es un día que fue decretado en 1948 por la primera diputada negra de Brasil, que fue la profesora Antonieta de Barros. Para nosotros tiene una importancia muy grande. Yo soy profesora porque es un día en que se glorifica el trabajo del profesor. Vemos en las redes sociales todos hablando de sus antiguos profesores, cómo fueron importantes, pero también hablamos de los desafíos de ser profesor en sociedades que no valoran efectivamente la educación. No nos valoran con condiciones de trabajo decentes, con ganancias decentes y con reconocimiento social. Todos los días en nuestro país, y creo que en muchos otros, es un desafío levantarse de la cama y ser profesor. Actualmente se sugiere que la inteligencia artificial va a sustituir al profesor, como si el acto de enseñar fuera solo transmitir contenidos y prácticas, como si fuera una calle de mano única y no un intercambio sensible. Educación bancaria, como nos enseñó Paulo Freire. Pero sabemos que educar es más que reproducir, es crear
colectivamente en procesos construidos todos los días por sujetos y no por máquinas y no por sujetos máquinas. En este mundo en constante cambios, la educación de que necesitamos debe estar en constante transformación. Transformación es una palabra esencial. No apenas para acompañar, para seguir los cambios, sino que para anticiparse, problematizar, reflexionar, proponer alternativas que tengan el ser humano en sus contextos de relación como eje y la justicia social como utopía. Esto es lo que nos une hoy y es lo que nos une en nuestras muchas acciones en nuestros países. Transformar para emancipar, para construir nuevos mundos mejores y más justos. Así que es un gusto estar participando de esta ceremonia de inauguración, porque lo haremos juntos, en cooperación y en afecto. Y quiero dejarles para terminar las palabras de un filósofo, educador brasileño, que es Rubem Alves. Y él dice, las palabras só tienen sentido si nos ayudan a ver mejor el mundo. Aprendemos palabras para mejorar los ojos. Un abrazo y muchas gracias, doctor Luis Hernando. Qué A bello usted, poema, maestra, qué muchas bello gracias. poema, qué bello poema. Querido Oscar, por favor, y pasamos después a sus comentarios, doctor Hernando. Sí, doctor Luis Hernando, reconozco esta secuencia y esta tejido enorme de ideas, de planteamientos. Me parece que coincidimos en gran medida y considero que tu discurso es realizable. Lo que estamos haciendo, lo estamos viviendo particularmente en la Universidad Nacional Comunitaria en México. Estamos aplicando estos planteamientos que en términos generales dices. Entonces, nos encontramos en tu tejido lingüístico, en tu tejido de propuestas y de planteamientos. Entonces, por eso, muchas gracias. Por otro lado, estoy percibiendo en tu disertación a Hugo Semelman, mucho sobre las posibilidades de ser siendo. Me parece que tiene que ver con este despliegue que haces, pero me parece también importante decir que se le puede criticar, o si no se le puede complementar a Semelman con lo comunitario, porque él refiere al sujeto sustantivamente, la formación del sujeto histórico. Mi pregunta obligada es: ¿hasta qué punto en tu armado, en tu trama de comprensiones, le das peso al sujeto, a la formación, transformación del sujeto o de la comunidad? Porque son cosas distintas, terrenos distintos, que son perspectivas en la escuela. Cuando se habla de sujetos, cuando se habla de comunidad, tiene implicaciones distintas. ¿Qué peso tiene una y qué peso tiene la otra? Es mi pregunta, y un agradecimiento por todo tu discurso y tus formas de provocarnos. Pues adelante, estimado Hernando, por favor, y regresamos con Claudia. Muy bien, pues en primera instancia a la maestra Ángela, pues obviamente donde hay maestro hay posibilidad. Ah, claro,
la ubicación del maestro en el contexto histórico latinoamericano ha pasado por diferentes movimientos. En Colombia el movimiento pedagógico, ¿cierto? Grandísimo, los movimientos de maestros. La red Estrado, por ejemplo, en Argentina, que obviamente tiene grandes sedes a nivel latinoamericano, pues han leído los movimientos de maestros y hay bemoles, ¿cierto? Es decir, la dignificación del maestro como creador de cultura y dignificación de su esencia, pues será el problema sine qua non que tendremos, porque obviamente la educación no está en el radar, ¿cierto? La ciencia, pues parece que tampoco, pero donde hay maestro hay posibilidad, ahí diría en cuanto a ello. Obviamente esa glorificación del maestro, pues es gloria, es una glorificación la que hacemos los maestros por pensar y transformar las mentes de esos sujetos que están allí. En el segundo llamado del maestro Oscar, pues sí, yo fui discípulo de Hugo Semmelman y Beatriz Quentar con el IPECAL en México y obviamente comprendí su historia de ese maestro que obviamente transita hacia México y se sitúa allí con el Instituto de Pensamiento Latinoamericano. Estuvimos en su escuela y obviamente pues estuvimos en esas lecciones que obviamente son grandes preguntas que nos dejó y ese legado del sujeto político, ¿cierto? En esas grandes preguntas, pues nos abordó las situaciones del método, la ciencia y la razón, ¿cierto? Como una gran primera lección, nos ubicó ese de pensar lo nuevo, el reconocimiento y la ruptura de los parámetros, ¿cierto? Importantísimo esa lectura y esa lectura de pensar y saber para llegar a construir otras formas, ¿cierto? Racionalidad crítica y una necesidad de entender la realidad, de potenciar el pensamiento crítico, claro. Él habla de la formación de ese sujeto político. Y obviamente cuando la formación de esos sujetos es divergente, es confrontante en los territorios, en las comunidades, y ahí esa dilación del trabajo comunitario y el fortalecimiento de la subjetividad política de los individuos. Entonces, maestro, ahí está la acción, pero yo sí pienso que hay que pensar lo nuevo, hay que construir los métodos, las maneras, las formas, y hay que desparametralizar las maneras de hacer escuela y de hacer educador. Es decir, creo que aquí está más Estela Quintar en su elongación comprensiva de las didácticas no parametrales, que obviamente es una fuerza para nosotros y que obviamente pues cuando hay ruptura de parámetros hay otra posibilidad, ¿cierto? Cuando hacemos ruptura y si hacemos ruptura del parámetro a la continuidad y a la linealidad y a esa transformación moderna, a comprender lo nuevo, la hechura contemporánea será otra lógica. Obviamente, pues allí se genera ese fenómeno del acontecer y el acontecimiento. En el mundo hoy están sucediendo cosas garrafales, es decir, vuelve y se concentra el poder, ¿cierto? Se vuelve y se divide el planeta en buenos, malos, en aquellos que tenemos unos discursos quizás libertarios y otros discursos hegemónicos y otros de ataduras y que perdemos la comprensión de esa subjetividad, ¿cierto? Lo vemos con la lectura en Venezuela, la vemos con la lectura en esta América del Centro, incluso el mismo Ecuador, el mismo Chile hoy, ¿cierto? Pero que obviamente uno entiende que es el acceso al poder económico, el acceso al manejo de las gobernanzas, y eso tiene implicaciones. En nuestro caso, Colombia, pues estamos en una transición, en un momento quizás con un muy buen plan de desarrollo, pero inaplicable para las comunidades. Y obviamente con unas discursividades que uno no encuentra, sino desconcierto, disolución, desconexión, y hay una desilusión total, ¿cierto? Entonces dice uno, ¿qué pasa? Entonces, ¿dónde está el intelecto?
subjetividad política, ¿cierto? ¿Qué sujetos están allí? Y entonces cuando uno va a la trama, a ese tejido de relación, encuentra que hay juego de intereses. Entonces, más desilusión, más desencantamiento, y que obviamente que hace que esas prácticas posibles y plurales, esas analíticas del acontecimiento, no nos hace no entender, pero es que no podemos es entender el acontecimiento, un nuevo siglo, un nuevo milenio, una tercera década, inteligencias ampliadas, aulas ampliadas, es el acontecer hoy. Los muchachos ya no quieren lo mismo, es más, la vida misma ya no la queremos así. Queremos vivir como tranquilos. Yo creo que en las casas nuestras uno quisiera estar tranquilo, pero uno va al trabajo y como que uno no encuentra y entonces vuelve uno y dice, bueno, y ahí ves como que tiene que creer. Entonces estamos como en disolución, pero yo sí creo que somos posibles y plurales. Hacia allá voy yo, frente al acontecer. Entonces yo creo que no es reafirmarme en el pensar epistémico de un autor, sino comprender su sentir y construir mi propia analítica, mi propio análisis y elongarme por mi comprensión. ¿Sí? Creo que es por ahí, estimado maestro Oscar, porque su pregunta es de muy alto nivel y obviamente pues implicaría otras discusiones, ¿cierto? Tanto así que me ubica al concepto de campo de conocimiento, de qué campo de conocimiento quisiéramos hablar. Entonces me mete y me jalona hacia otros, entonces yo no quiero traer la episteme o más la epistemología construida a un discurso comprensivo de esta transformación educativa. El hecho es que sí ya hay un avance grandote, que es transformarnos y transformarnos comprensivamente con los discursos más avanzados, más contemporáneos, con las fuentes más ampliadas del conocimiento en esa aula ampliada. Eso sí ya es otra cosa, ¿cierto? Pero cuando yo me plego a un discurso, ¿cierto? Pierre Levy con lo virtual, entonces ese acontecimiento virtual en Pierre Levy me dice que es un engrama posible, pero yo me distancio porque ahora leyendo a este amigo de la ola que viene, ¿cierto? Pues me contiene a lo que yo pensaba que era hacia allá. No, es hacia acá y ahora, pues tantas cosas que uno dice por dónde, ¿sí? Entonces no me puedo plegar a lo teórico, sino a mi comprensión de esa analítica acontecimental. Ahí creo que es situarnos. Y el hecho es que hoy hay que formar gente más humana, más digna, más posible. Y es posible hoy, a pesar de todo, creo yo. Por eso esos discursos quizás no es el personalismo de Monnier, pero sí hay que volver al otro, ¿sí? Del extraño al cómplice en Melis, hay que volver ahí, creo que está ahí, y poder desplegar con el otro. Creo, Omar de la Rosa, que nuestro encuentro no fue planeado en Villavicencio. Sí nos encontramos y nos encontramos en la conversación. Entonces no era que me impusiera su discurso ni su forma de pensar, sino fue el acontecimiento y la cercanía que pudimos conversar y acercarnos. Creo que es ahí donde está el hecho. Pero si yo le digo, es que yo domino a Morán, digo, no, ¿cómo soy de mínimo que yo no lo domino? Intento comprenderlo y lo que ha acercado es lo que despliego. Claro, Sememan para mí supremamente y Estela Quintal para mí, de que es amiga además, es un ser sensible bellísimo, pero tiene una carga histórica en su vida, ¿cierto? Desarraigados de su territorio y obviamente acogidos por México. Ya, esas son otras lecturas, ¿cierto? En Colombia, desarraigados al sur del Tolima, en el sur del país, unos desarrollados por la violencia política, otros por la violencia económica y otra por el narcotráfico. Hoy hay desarraigamientos, por ejemplo, en el Cauca, Colombia, impresionantes, por eso no lo estamos leyendo. Y claro, la gente está viviendo
sus grandes elementos de destierro, pero en otros parece que eso no fuera, pero sí hay violencias instauradas y son estructurales. Las violencias de género, los feminismos, otras cosas que hay que hacer el tejido, pero que hay que abordarlas, sí. ¿Y cómo? Con los conocimientos técnicos, tecnológicos, científicos más avanzados. ¿Cómo? Del extraño al cómplice, haciendo tejido en ese posible que es diferente a mí. Pluralismo, entonces, llegó, y conversar distinto, creería yo, estimado maestro Oscar. Muchas gracias. Genial, genial. Estimada Claudia, por favor, sí tenemos unos minutitos, ¿verdad? Creo que se está bien bueno esto. Y yo me imagino que con esto estaríamos ya concluyendo o empezar a cerrar la participación. Por Muchas favor, gracias. Claudia, buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por darme la palabra. Bueno, cuanto más lo escucho a Luis Hernando, vienen más preguntas, ¿no? Pero bueno, voy a ser fiel a la pregunta que tenía preparada y quiero agradecer a Eduardo Murueta por la invitación a este espacio que trasciende, digamos, cualquier estructura epistemológica, porque es un espacio de amor, es un espacio de la acción. Hoy planteaban, ¿no? Creo que Oscar planteaba el tema de eh, reflexionar, eh, consensuar, y bueno, me parece que estamos en el plano de la acción ya, lo que estamos haciendo, que no son solamente palabras. Entonces, bueno, me quedé como muy emocionada con todo lo que ocurrió aquí, pero especialmente con una pregunta, Luis Hernando, cuando hablas de las aulas. También creo, sí, ¿no? Que el futuro está en las aulas, pero la pregunta tiene que ver con cuáles son las aulas. Hay múltiples aulas que no utilizamos, ¿no? Desde los espacios artificiales de las instituciones educativas. Nosotras decimos en la Universidad del Buen Vivir que el aula es la milpa, el aula es la feria, el aula es el proceso productivo donde se está haciendo una experiencia de autogestión, de asociativismo. Entonces hay múltiples aulas que tenemos que tejer en esta clave que nos propones, ¿no es cierto? Entonces me parece que tenemos que volver a tejer eso que ya existe y está desarticulado, que está desmembrado, porque si nos seguimos pensando que el aula es solamente el aula eh, Física. física, convencional, con el cemento, este, será un espacio y que es bienvenido, porque bueno, cuando yo era más joven estaba muy Illich, quería la desescolarización, pero ahora ya me calmé porque ahora voy a cumplir 63. Entonces, hay múltiples aulas, entonces, ¿cómo hacemos para tejernos en esas aulas, para valorarlas, para que eh, el pensamiento dé paso a la emocionalidad y no le demos jerarquía subestimada a aquello que está en la práctica cotidiana, y ver las epistemologías que existen en esas prácticas ancestrales de los originarios, de los productores, de los trabajadores? Entonces, bueno, un poco eso. Muchas gracias. Maestra Claudia, muchas gracias primero por estar en esa iniciativa del buen vivir y mejor en la universidad. Es universal, ¿cierto? Y en la universidad abierta del buen vivir se teje distinto. ¿Sí? Entonces, el aula es la vida, ¿cierto? Es el aula humana, es el aula política, es el aula ciudadana, pero necesita maestro, maestro vital, maestro vivo, maestro emocional, maestro distintivo. Y entonces esa maestra Claudia Álvarez, no es la aula física. Bueno, sí es el aula física, sí es que no es que la realidad es que tenemos aulas, pero son aulas cuadriculadas,
pero no solamente por el cemento, sino por la voz del maestro que cuadricula, que reticula, que vuelve y linea, alinea, alindera. Entonces ese maestro no es, pues claro, tenemos que hacer la transformación educativa en la manera de hacer escuela y de hacer educación. Entonces necesitamos expandir el aula y expandirla abiertamente, no con el parámetro, sino desparametralizando esos parámetros. Hay que descontenerla de contenidos. El aula está llena de contenidos, es más, el aula universitaria es la que tiene más contenido. Qué grave, ¿no? He perdido una clase. No, es que no pude dar el contenido, ¿no? Es que hay que descontener el aula. Y obviamente hay que generar otras maneras. Acciones ecológicas, puede ser. Acciones patrimoniales, sí. Ah, el patrimonio de la vida. Entonces, hay que darle acción patrimonial, el agua, el aire, el alimento, que da energía. Yo simplemente les hago la fórmula A más A más A igual a E. Y claro, es fácil, pero yo no lo puedo explicar algorítmicamente, sino la fórmula. Le digo, bueno, la fórmula es agua más aire más alimento nos da energía. ¿Vamos a cuidar el patrimonio? ¿Sí o no? Y entonces les dejo una acción dubitativa, ¿sí o no? Y ellos me dicen sí. Y entonces le digo, no es consumiendo el agua, es valorando su origen. Cambia la acción. Y es el aula ampliada que me pone a mí a expandirme. No es consumir el agua, es ver que el agua tiene origen. Y ese origen se llama patrimonio, se llama identidad. Y la identidad, cuando se vuelve patrimonial, se cuida, se valora, se emancipa y se transforma. ¿Sí? Entonces, estimada maestra, a esa aula es la aula ecológica que se teje con la vida. Es el aula política, es el aula ciudadana, es en el aula donde se dan los patrones de la convivencia, donde se dan las formas de la convivencia. Creo que el aula es el aula del disputation, es de la disputa concreta, es en el aula donde se forman principios, valores, donde se genera la autotelia, la capacidad de decidir por mí mismo. Yo quiero aprender o me alejo de esto que está ocurriendo. Entonces, maestra, estoy muy de acuerdo con eso, lo que pasa en el aula. Hay que dejar que el aula fluya, que el aula crezca, pero que el aula se inunde de otras formas, no de contenidos, ni de parámetros, ni de reglas. Hay que construir las reglas, que es distinto. Hay que establecer las maneras de ser. Es decir, hay que hacer ciudadanía de aula y necesita un sujeto político que pueda entender qué es la política y no el que cumple la ley así a secas. Comprende por qué la ley es la ley y dura es la ley porque es la ley que acordamos como ciudadanos. Entonces el aula es un aula amplia que se expande constantemente y creo que ese fue el llamado que pues hizo en agradecimiento la maestra al maestro con la invitación. La maestra Claudia Álvarez al maestro Marco Mureta cuando le dice, gracias Marco por invitarme al aula, ¿sí? Me invitó al aula y la expande, es más, la seduce, la trae y la coge. Además quizás la emancipa porque la emociona y con la emoción uno trasciende. Yo diría por ahí que la acción no es el cómo, sino el por qué el aula tiene que expandirse, el aula tiene que ampliarse, tiene que convertirse en otra, no llenarse de tecnología, no llenarse de contenido, no llenarse de reglamentos, no llenarse de formatos, sino de formaciones. Gracias. Doctor Murueta, por favor. Gracias, gracias Omar, gracias doctor Luis Hernando Amador por su conferencia.
Quisiera comentar de Claudia que pues a los 63 todavía se puede admirar mucho a Iván Ilich, ¿no? Como a Freinedo, a Freire. Eh, yo creo que no, eso no se acaba nunca. Hay que retomarlos. Y quería preguntar y comentar, utilizando la metáfora del baile, de que un docente y unos alumnos pues no pueden bailar si están atados, si están maniatados, ¿no? Tendríamos que ayudarlos a que estén libres. Y cómo si el sistema educativo, la forma en que están los planes de estudios, en particular la noción de currículum, es un maniatador, ¿no? Tendríamos que liberarlos y luego tendrían que tener gusto por bailar, haber bailado bastante, invitar y además, ¿qué van a bailar? ¿Cuál va a ser la coreografía? ¿Será que el maestro tiene ya una música preestablecida para bailar, unos pasos preestablecidos? ¿O se vale diseñarlo con los alumnos y quizá que los alumnos también puedan proponer el rock and roll o la cumbia que a ellos les guste y no solamente la música tradicional, el danzón que el maestro puede proponer, ¿no? Entonces, el maestro tendría que estar libre para crear, ¿no? Debería ser un creador, un compositor también, para poder crear música que bailar y no solamente la música ya hecha. Entonces, aquí el dilema es cómo pasar de cómo liberar de maniatar a profesores y alumnos maniatados por planes y currículums y también por trámites administrativos infinitos, calificaciones, cómo ayudarlos a que bailen y cómo hacer que a los maestros les guste bailar, ¿no? A veces me he preguntado si si quien enseña a escribir no tendría que ser un escritor, si quien enseña a leer no tendría que ser un muy buen lector. Igual quien enseña a bailar, pues tendría que ser un buen compositor, un buen bailarín o una persona que le guste, ¿no? Que lo disfrute y no que sea una especie de trabajo que simplemente tiene que cumplir para repetir las últimas novedades supuestamente de la ciencia y la tecnología, ¿no? Sino diseñar sus propias técnicas de baile, sus propias técnicas musicales, sus propias piezas. Pues ese era mi comentario, pregunta, doctor Luis Hernando Amador, y pues un gran inicio de este quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa con su conferencia. Muchas gracias. Gracias, maestro Marco, de verdad. Ahí yo llevo al concepto de la arquitectura, el currículo como arquitectura, ¿cierto? El maestro tiene que ser un arquitecto de su aula, crear los ambientes, crear las formas de cohabitar esa escuela, ¿cierto? Entonces, por eso maestros atados no pueden, maestros atados al sindicato, por ejemplo, ¿cierto? No, lo que diga el sindicato, no, es lo que diga el maestro, ¿sí me entiende? No, es que aquí, bueno, ¿y qué pasó? No, es que lo dijo el sindicato, no. Maestros, que fue que lo dijo el ministro. Yo no quisiera ser ministro porque yo fui jefe de currículo de una unidad departamental del departamento de Caldas en Colombia. Y claro, y me tocó cuando llegó el proyecto educativo institucional, después de hacer nuestra ley general de educación, y llegué a la unidad de currículo y decía, todas las instituciones educativas deben de entregar el proyecto educativo institucional y lo deben de registrar ante la Secretaría de Educación. Y uno veía a esos pobres rectores subiendo los 4 pisos del edificio La Licorera. Además tenían que entregar 3 copias del proyecto educativo. Uno que uno le registraba para decir que ese era el proyecto. Otro que quedara para la supervisión e inspección y el otro que quedaba para el archivo de la oficina. Eran tantos currículos que tenía yo allá 176 instituciones que ya me estaban quitando el espacio. Yo ya no sabía qué hacer con esos currículos. Entonces, claro, pues me tocó instrumentalizarme. La norma dice que tocaba registrarlos. Y luego los supervisores, ¿y ahora qué hacemos con los currículos de las instituciones educativas? Los supervisores no sabían ni qué era lo que había y encontraban currículos repetidos, todos cortados y pegados y eran llenos.
Entonces no había nada, no hubo un ejercicio de pensamiento, ¿sí? Entonces yo no quiero ni siquiera ser ministro. Ah, que lo dijo el ministro. No, es que el ministro ni siquiera va a la escuela rural, ni siquiera va a la escuela del contexto margen, ni siquiera a las escuelas más importantes. No, porque al ministro no sirve porque la escuela lo tiene todo. Ah, es que lo dijo el ministerio además. Grupal. Ah, no, es que el Estado tiene el deber de dar lineamiento. Una cosa son los lineamientos de la política pública que se colocan desde el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, pero que lo dijo el ministro, no, el ministro dijo que hay que hacer escuela buena y, buena educación. Eso es lo que tenemos que hacer los ministros, pero quienes tienen que hacer la gran escuela son los maestros. Entonces necesitan desatarse de los discursos, necesitan desatarse Y de es las... Sí, dilo. No, es que se abrió el micrófono, yo creo que por accidente. Es desatarse de los discursos, de las teorías, de los parámetros. Claro, es que los administrativos tienen que hacer su creación, su gestación, su gestión. Y entonces eso no lo entendemos, claro. Incluso la norma misma nos dice cómo hacerlo, ¿sí ve? Pero si nosotros no nos colocamos en ese oficio, el oficio de ser maestro, de entender el papel de ser maestro, entonces se pierde ese horizonte. Por eso su metáfora del maestro que tomó como creador, claro. Un maestro creador no puede tener las manos atadas, no tiene que tener los pies atados, tiene que permitirse libre para poder crear. Y el aula es un espacio de creación. Yo digo que a pesar de los parámetros, los maestros somos muy buenos. Creamos, nos imaginamos cosas. Lo mejor es cuando los niños crean cosas, pero que el maestro permite hacerlas. Entonces creo que ese tejido de la construcción curricular tiene que ser una arquitectura que se teje de una manera distinta, no que se borda. Explico. Tejer es una cosa y hacerle el bordadito es otra cosa. Quizás lo que estamos haciendo es el bordadito para decir, tenga aquí el formato, mire aquí la asistencia, mire aquí los indicadores. No, hay que hacer el tejido. Entonces, la escuela abierta, la escuela con el padre, la escuela con los problemas comunitarios, la escuela con los problemas contaminantes del río, con el problema de la montaña que está que arrasa el pueblo, bueno, otros problemas. Y obviamente el cuidado de ese patrimonio, la flora, la fauna, el agua, el aire, el alimento. Creo que esa escuela que desate las manos del maestro con un intelecto bien puesto y con un intelecto en posibilidad. Abrir la mente, abrir el cuerpo y abrir el espíritu para otras cosas. Y diría, en ese sentido, aula ampliada, aula extensa, extendida además, aula en despliegue. Gracias. Muchas gracias. Pues llegó Gracias, la maestro. hora, tristemente llegó la hora. Muchísimas, muchísimas gracias. No quiero ensuciar con cualquier cosa que diga fuera de contexto porque su exposición ha sido maravillosa, doctor Hernando. Muy amable. Solo quiero decir o hacer énfasis, usted hace unos minutos decía, es posible a pesar de todo. Pues regresando a esa alegoría, hay que bailar a pesar de todo, por supuesto, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias. Hay una reflexión muy bonita, muy bella que hace el profesor Samuel en el chat, léanla, ¿no? Y bueno, coincido con Marisela, lo mismo que decía el doctor Murueta, que este congreso no puede haber empezado de mejor manera con usted. Muchísimas gracias. Siento que abusamos de su tiempo, pero nosotros quedamos muy contentos, muy complacidos. En verdad, doctor Fernando, muchísimas, muchísimas, en verdad, muchas, muchas gracias. A usted. De mi parte es todo. Agradezco muchísimo la asistencia. Muy feliz inicio de congreso. Y si el doctor Marco Eduardo Murueta o el querido Oscar tienen algunas reflexiones finales, en tanto que son las autoridades de este Consejo de Transformación Educativa, cedo el micrófono, pues para que cierren.
con todos los honores esta primera conferencia magistral. De mi parte es todo. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas Muy gracias. buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches al doctor Luis Hernando Amador. Gracias, Oscar. A partir de las 9. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana con las conferencias de nuestra compañera de Italia, Santa Parrello, y Claudia Álvarez. A las 9 de la mañana, las dos vamos a estar en el programa. Esta mañana, Rosario, esta mañana, Sergey, esta mañana, Fabiola, que estén muy bien. Esta mañana, Marta Patricia. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Hasta mañana, Stephanie. Mañana, buenas noches.